Vamos a resolver ahora el ejemplo número 2 que tienen en el material teórico. Me anoto los datos. Con respecto a los ángulos, fíjense que no tengo el valor de ninguno de sus ángulos. Y con respecto a los lados, tengo el valor de los 3. Siempre van a tener 3 datos conocidos y los otros 3 datos desconocidos. Como en este caso pueden ser que los 3 datos conocidos sean los lados y los 3 datos desconocidos sean ángulos, o puede ser como en el ejemplo anterior que tengamos combinación de datos conocidos y desconocidos con los lados y los ángulos. Vamos a ver por dónde empezamos. Empecemos sacando el ángulo A. La propiedad de ángulos interiores sirve para calcular ángulos, pero tengo que conocer los otros 2 ángulos, entonces no la voy a poder usar. Veamos el teorema del seno. Con el teorema del seno me sirve para calcular un ángulo. Entonces, si esta es mi incógnita, yo tengo que tener al menos su lado opuesto. El lado opuesto al ángulo A sería el BC, que sí lo tengo. Pero después todos los otros datos que use tienen que ser conocidos y tengo que usar otro lado con otro ángulo opuesto. Si uso el lado BA o AB, que es el que vale 10 centímetros, no tengo su ángulo opuesto, que es el C, y tampoco puede ser mi incógnita porque ya dijimos que la incógnita era el ángulo A. Lo mismo me va a pasar si quiero usar el otro lado. Si quiero usar el lado AC, que sí lo conozco, tengo que poner abajo el seno del ángulo opuesto, que sería el seno del ángulo B, pero tampoco conozco el ángulo B. Entonces el teorema del seno no lo voy a poder usar porque necesito al menos tener otro ángulo para usarlo, ya que este iba a ser mi incógnita. No me queda otra que usar el teorema del coseno. Como el teorema del coseno sirve también para sacar ángulo y mi incógnita es el ángulo A, como les dije anteriormente en el video, cuando les expliqué el teorema del coseno, si yo quiero sacar este ángulo A, tengo que empezar con el lado opuesto. Entonces, como quiero sacar el ángulo A, quiere decir que voy a empezar escribiendo la fórmula con el lado BC. Quedaría escrita de esta manera. Entonces empiezo con 7 al cuadrado es igual a la suma de los otros 2 lados que también los conozco al cuadrado. No importa cuál ponga primero porque al ser una suma no hay problema con el orden. Menos 2 por otra vez estos lados que puse acá, tampoco interesa el orden por ser una multiplicación. Y acá sí ponemos por el coseno del ángulo opuesto al lado que puse acá, que es justamente nuestra incógnita. También acá tienen que ir resolviendo de a poquito, separando en términos y teniendo cuidado a la hora de despejar. Resuelvo 7 al cuadrado, 8 al cuadrado, 10 al cuadrado. Y todo este término no lo puedo resolver ahora todo junto en la calculadora porque ahí tengo la incógnita. Pero al menos puedo resolver estas multiplicaciones. Entonces resuelvo esas multiplicaciones y bajo el coseno del ángulo A como está. Ahora empiezo a despejar. Ojo que al despejar esta es mi incógnita, entonces la tengo que ir dejando sola de este lado. Por lo tanto, todo lo demás pasa al otro miembro. Y ojo cómo lo pasan. El 81, que está positivo, va a pasar negativo. El 100, que está positivo, va a pasar negativo. Y este 160, con respecto a la incógnita, está multiplicando. Entonces va a pasar dividiendo con su mismo signo, negativo. Ojo entonces acá, no vayan a pasar el 160 sumando, que es un error muy común, porque ustedes lo que tienen que ver es qué está haciendo este número con la incógnita para ver cómo la pasan al otro miembro. Quedaría entonces de esta manera, 49, menos 81 menos 100 dividido menos 160 es igual al coseno del ángulo A. Resuelvo ahora todo esto en la calculadora. Me da 0,825 y como tengo que seguir despejando el ángulo A, este coseno solo lo paso al otro miembro. Como dijimos anteriormente, pasaría coseno a la menos 1. Primero el coseno a la menos 1 o el arco coseno de este número igual al ángulo. Y ahí resuelvo en la calculadora. Sería de esa manera. En la calculadora poniendo el shift para que aparezca el coseno a la menos 1. Me da eso, pero como es un ángulo, me tengo que acordar de la tecla. De esta manera ya sacamos el valor del ángulo B.
Sigamos con los ángulos. Ahora vamos a ir a sacar el valor del ángulo B. Para sacar el valor del ángulo B, todavía la propiedad no la puedo utilizar porque tengo que conocer al menos dos ángulos y recién he sacado uno solo. Entonces la propiedad la descartamos. Si quiero sacar el teorema del seno, donde mi incógnita sea el ángulo B, tengo que tener el lado opuesto, que sí lo tengo, y ahora comparar otro lado con otro ángulo opuesto que sí conozcamos. Y el único ángulo que conozco es el A, y sí tengo el valor del lado opuesto. Entonces voy a poder utilizar el teorema del seno poniendo este lado sobre el seno del ángulo B, que sería mi incógnita, es igual a 7 sobre el seno del ángulo A. ¿Sí? Me doy cuenta de usar el 7 porque es el ángulo A, el opuesto al que ya tengo. No me conviene usar el 10 porque no voy a tener el valor de su ángulo opuesto. Quedaría de esta forma planteado el teorema del seno. Esto, al ser una igualdad, no importa también si quieren poner esta razón de este lado y esta razón del otro lado, es lo mismo. Como es una proporción, dijimos que el teorema del seno se empieza resolviendo multiplicando los extremos, es igual a la multiplicación de los medios, es decir, multiplicando cruzados. Quedaría entonces 7 por el seno de B es igual a 8 por el seno de 34 grados, 24 minutos, 41 segundos. Como estoy despejando el ángulo B, primero paso al 7 dividiendo. Resuelvo todo esto en la calculadora. Ojo que al poner esta división, escríbanlo con la operación de dividir en la calculadora, no lo vayan a escribir como fracción. Y si lo quieren escribir como fracción, van a tener que usar paréntesis en esto, en todo el numerador. Resuelven, consideran hasta 4 cifras decimales y como estoy despejando un ángulo, la razón trigonométrica pasa al otro miembro elevado a la menos 1. Quedaría de esta forma. Acá los segundos me dieron 59. Si ustedes quieren redondear, directamente no ponen los segundos, pero aumentan un minuto acá. Quedaría 40 grados, 14 minutos, no hay problema. De esta manera ya hemos encontrado el otro ángulo. Me está faltando encontrar el último ángulo, que es el ángulo C, y ahora sí puedo aplicar la propiedad de ángulos interiores porque conozco los otros dos. Quedaría planteado y resuelto de esta manera. Por lo tanto, el ángulo C nos dio 105 grados, 21 minutos, 20 segundos. Y así hemos terminado de resolver el triángulo oblicuo ángulo del ejemplo 2, pero hay varias aclaraciones para hacer. Primero es que en este ejemplo número 2, ya por la forma en que tenía el triángulo oblicuo ángulo, nos damos cuenta que un ángulo es obtuso y los otros dos son agudos. Al sacar esos valores, se tiene que cumplir que coincida con el dibujo. Entonces el ángulo A tiene que ser agudo y sí está bien porque me dio menos de 90. El ángulo B también debería ser agudo y está bien porque me dio menos de 90. Y según nuestro dibujo, el ángulo C es el obtuso, o sea que tiene que medir más de 90 y está bien porque me dio 105 grados. Entonces eso como para interpretar un poquito y verificar y tal vez de ahí puedan descubrir algún error. En el ejemplo número 1, ustedes tenían que los 3 ángulos eran agudos. Entonces al sacar los 3 valores, tanto el ángulo A, que ya me lo daban, el B y el C, debían medir menos de 90. ¿Sí? Y el otro ángulo lo habíamos sacado acá. Lo otro que pueden hacer para verificar con respecto a los ángulos es cuando terminen de sacar los 3 ángulos, sumarlos entre sí y que la suma me dé 180 grados. Puede ser que me dé aproximado cerca de los 180. Y con respecto a los lados, pueden verificar aplicando el teorema del seno o el teorema del coseno. Conviene un poco más verificarlo con el teorema del seno por lo que es un poquito más cortito. Entonces nosotros tendríamos que verificarlo haciendo 10 sobre el seno de 105 grados, 21 minutos, 20 segundos, y eso tiene que ser igual a escribir 8 dividido el seno de 40 grados, 13 minutos, 59 segundos. Y tiene que ser igual a escribir 7 sobre el seno de 34 grados, 24 minutos, 41 segundos.
Es decir, que al dividir cada lado con su seno del ángulo opuesto, me tienen que dar los tres lo mismo. O aproximado, porque acuérdense de que hay un montón de cifras decimales que nosotros no lo hemos considerado. Entonces siempre tiene que ser aproximado los valores que vayamos obteniendo.